Bienvenidos una vez más, soy Jeffrey Contreras, estudiante de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Universidad Francisco Gavidia, y este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante. El tema es transformación de los medios de comunicación de lo tradicional a lo digital. Para ello hemos contactado a un experto en la materia, que es el señor Manolo Mirasol, que es el director de Radio Luz 97.7 FM de El Salvador. Este día nos va a estar ayudando nuestra compañera Glenda Castro al desarrollo de esta entrevista. Por favor, los dejamos a mi compañera Glenda y al señor Manolo con esta entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Glenda Castro, yo soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Este día les traigo un tema súper interesante, el cual es la transformación de los medios de comunicación de lo tradicional a lo digital. Y para eso les traigo un invitado súper especial, el director de la Radio Luz de la 97.7, Manolo Mirasol. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Glenda, mucho gusto para servir. Aquí estamos preparados para apoyar. Mucho gusto. Perfecto. Gracias, un gusto. Y bueno, queremos conocer un poco acerca de usted, queremos conocerlo un poquito más. Quisiéramos saber un poco acerca de su trayectoria a lo largo de la radio. Bueno, yo inicié en 1987 como un practicante en una radio de corte juvenil. Solo se ponía música en inglés en el occidente del país. Todavía en ese tiempo el FM no se había comercializado en nuestro país. Las radios eran en AM. Eh, la frecuencia en la que yo trabajaba era la 1090 de la amplitud modulada, y en el 88, en junio del 88, me dieron ya mi primer turno oficial como parte del staff de esa radio, que se llamaba igual que la frecuencia que se le había otorgado, era Radio 1090, la frecuencia maravillosa. Ahí estuve desde el 87 hasta el 91. Luego, en el 91, mi deseo era ser un locutor de noticieros radiales, y mi idea era entrar en una de las emisoras estándares de nuestro país, y se me dio la oportunidad de practicar en Radio YSKL por 6 meses. Eso fue en lo que fue 1994. Recuerdo porque fue la época del Mundial de Estados Unidos. Creo que no recuerdo dónde fue el Mundial en el 94, pero eh, estuve allí de enero a junio practicando, y en agosto del 94 se dio la oportunidad de pasarme a una emisora de corte católico, que es Radio Luz 97.7 FM. Y la necesidad, sinceramente, como lo digo yo como mi experiencia, la necesidad económica y de conseguir empleo pudo más que permanecer eh, esperando la oportunidad en esta emisora de noticias de nuestro país. Creo que fue una buena decisión, porque yo no sabía lo que Dios estaba preparando en mi trayectoria radial en cuanto al formato de música cristiana. Ingresé entonces a Radio Luz el 1 de agosto de 1994. Eh, fui productor fui productor de radio, de programas de radio, perdón, para Lumen El Salvador, que es una productora de audio y audiovisuales en nuestro país, una productora católica. Estuve trabajando al mismo tiempo que era locutor de Radio Luz, era el encargado de la producción de los programas de radio de esta productora desde el 98 al 2001. Del 2002 dejé Lumen porque en Radio Luz se me dio la oportunidad de ser jefe de producción, ya que saqué un curso de Radio Nederland de Holanda de producción de radio revista.
Del 92 al 94 fui jefe de producción. Del 94 al 2011 fui subdirector y del 2011 hasta la fecha el director de Radio Luz. Más o menos ese resumen le puedo dar. Súper interesante, la verdad que una larga trayectoria a lo largo de los años y creo que el hecho de tener como diferente tipo de experiencia en todo esto de los medios de comunicación le da como esa esa experiencia y justamente eso eso es lo que queremos tocar este día en la entrevista. Dentro de toda esa experiencia y esa larga trayectoria que usted nos ha venido comentando en la radio, ¿cómo ha vivido usted o cómo vivió en su momento el cambio de la radio tradicional a la era digital? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué fue lo que aprendió incluso de ese cambio? Sí, la radio en nuestro país fue cambiando paulativamente sus procesos operativos. Incluso hasta la fecha, las radios no son digitales todavía, pero sus procesos operativos, es decir, el manejo de cabina, pauta, sí comenzó a tener ese cambio el que tú dices de lo análogo a lo digital. Pero fue por pasos, de los acetatos a los cassettes, de los cassettes a los CDs, de los CDs ya las computadoras, ya la música en un disco duro. eh, y hoy, que sí es muy diferente, que creo que ese ha sido el reto más grande para la radiodifusión, te lo cuento así como mi experiencia, que he sido Sí, un hombre de radio nada más, es que las nuevas plataformas, como son las redes sociales, la que llamamos, si eso nos vino a hacer transformar nuestra visión en cuanto a lo que es no la programación de una radio, sino que a valorar y trasladar algunos programas e ideas nuevas a lo que son las nuevas plataformas digitales eh, sí. en el área operativa. Hoy estamos esperando ya lo que es una transformación digital al 100%, que nuestra señal sea digital, porque hasta la fecha en nuestro país la señal de una radio es en amplitud modulada, que casi están desapareciendo, o frecuencia modulada. Eh, lo que sí está avanzando en lo digital es la televisión, que eso sí, nosotros sabemos que ya están trabajando en la transformación digital de la televisión. Sí. Pero en cuanto a redes sociales, sí vino a ser un cambio drástico, porque teníamos que competir con estas nuevas modalidades. Vaya, desde que salió el iPod, que todo el mundo andaba con un iPod chiquito, el nano, el grande, el mediano, y metían todas las canciones ahí. Ahí comenzó nuestra advertencia para cambiar el cassette de una radio tradicional para eh, acomodarnos a las nuevas tendencias. Y es lo que hemos estado haciendo hoy en la actualidad con las redes sociales. Y ¿Qué va cuéntanos a un pasar poquito. más adelante? No lo sé, pero la clave es la actitud de cada uno de nosotros para transformar nuestros medios a las nuevas tecnologías. Sí, sí, totalmente. Y justamente me pareció súper interesante la palabra que usted mencionaba y lo que describía acerca de lo análogo ahora a lo que se utiliza actualmente en la radio. Pero mencionaba el cassette. Muchos de los que tal vez nos están escuchando, los que nos están viendo, nunca han visto un cassette, nunca han tenido la oportunidad de ver uno y quisiéramos conocer qué es un cassette. Un cassette es un avance tecnológico de la época de los 70, creo yo, 60, 70, donde la cinta magnetofónica, creo que se dice, se redujo de 1 pulgada, que era lo tradicional en estudios de grabación, a 10 o a 1 centímetro, y estaba embobinado por 2 carretes y tapado por una cubierta de plástico. Y ese se utilizaba para grabar el audio en diferentes
grabadoras, le llamábamos en aquella época. Entonces yo fui de los que en mis sueños por participar en la cabina de la radio, estaba ahí pendiente, escuchando las emisoras en AM en aquella época, en el 1980, para grabar mis cassettes y que después me ponía a practicar como que fuera un locutor. Pero era un instrumento vital, más que todo también pues para guardar entrevistas, para hacer archivos. Y luego se comercializó a tal punto de que hubo marcas que vendían música no autorizada y para gusto de todos en aquellas épocas al inicio de los 80s y cada quien andaba buscando cassettes de su grupo favorito porque pues, podían reproducirlo. El gran avance de los Wallman que apareció después, donde ya no eran grandes grabadoras, sino que eran aparatitos más pequeños donde cabía el cassette y ya con tus audífonos podías desplazarte sin ningún problema. Y luego pues aparecieron los discos compactos. Sí. Eso es un cassette, no puedo prácticamente narrarles cómo puede ser un cassette, pero pues sería Sí, nos da bonito que una mejor idea, una mejor idea. una idea más o menos. Pero una cinta análoga donde estaban ahí los impulsos magnéticos que conducían lo que era la música. Okey, súper bien. Creo que, al ver toda esa experiencia, al ver cómo era antes y cómo es ahora, ¿considera usted que ahora es más fácil hacer radio? ¿Considera que era más fácil antes o ahora en la actualidad con estos cambios, de los medios digitales? Sí, como te dije, la actitud de cada uno de los locutores es lo que hace el cambio. Las radios la hacen el personal que maneja la radio. Eh, Difícil antes porque tenías que ir canción por canción. Hoy podés programar 1000 canciones para que suenen en todo el día en tu emisora, pero la clave de la radio no es sonar canciones, sino que cómo sonar las canciones. Y es ahí donde entra el locutor como un papel protagónico que con su voz es un anzuelo para atraer también a los oyentes. Su creatividad es el anzuelo para que sus oyentes se queden escuchando música. Y hay por eso buenos locutores con un buen timbre de voz que logra también atraer a muchos oyentes y el conocimiento de la música y el conocimiento del espectáculo, ¿verdad? Donde se maneja prácticamente las radios comerciales es de vital importancia. Entonces, el locutor debe tener ese talento innato, su buena planificación de su turno para tener el conocimiento, para que tenga contenido, que hoy está de moda el contenido nuevamente, buscar contenido para hacerlo llegar a los oyentes a través de una frecuencia en FM. Los oyentes se quedan porque lo escuchan un locutor con una fluidez para hablar, con buenas ideas y que va combinando la música con las ideas que va compartiendo al aire. Las personas se quedan y son fieles oyentes, lo que llamamos nosotros los fieles oyentes, que al día siguiente están esperando el turno de Glenda Castro, para escucharla porque esa niña tiene bonita voz y entretiene y pone buena música. Ese es el factor que hace la diferencia hoy con los celulares, que tú tienes tu celular y le caben 1000 canciones. Pero hoy nosotros batallamos en el buen sentido de la palabra con saber poner la música, no solamente ponerla, sino que saber ponerla. Justamente por ahí va mi siguiente pregunta en cuanto a cómo es esa conexión que se hace con la juventud de ahora y con todos los cambios. Entonces, ¿hay alguna estrategia en particular que estén utilizando ustedes para poder atraer más audiencia joven y adaptarse a sus preferencias de consumo digital? Nosotros, en el caso de Radio Luz, como es una emisora con un formato cristiano, pues pertenecemos a la Asociación Ágape El Salvador, somos católicos,
nos toca es muy difícil, ¿verdad? Porque los jóvenes hoy no quieren saber de iglesia, la mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero los jóvenes incluso están en grupos juveniles y están haciendo su ejercicio de vida cristiana dentro de la parroquia, pero al salir de ella no quieren más saber más nada y se dedican pues a escuchar otro tipo de música y que está bien, o sea, no significa que esté mal, pero siempre ha sido el talón de Aquiles de una radio católica, ¿verdad? La radio cristiana es menos, pero una radio católica sí. Entonces, si nosotros hacemos, pues buscamos todo lo posible por atraer a los jóvenes para mantener el balance de nuestra emisora, ya que es un formato abierto. Y el género de música que ocupamos es diverso, ¿verdad? Desde lo tradicional hasta las nuevas tendencias de géneros musicales que a la fecha se escuchan. Por ejemplo, hay canciones católicas que son a ritmo de reggaetón y eso le atrae a los jóvenes, pero también es la batalla con las personas adultas que tienen ya el reggaetón como algo que no aporta nada y someten a la música cristiana que tiene con este ritmo y la caducan, ¿verdad? La sacan de su repertorio y es ahí donde pues prácticamente tenemos que ir batallando con todo eso. Sí, Manolo, ¿hay alguna experiencia, alguna anécdota que nos quisiera contar usted como locutor o luego como director de radio? Respecto a la vida diaria de un locutor, Sí, por ejemplo, sí, a la vida diaria de un locutor. em, la diferencia de la música comercial con la música cristiana es que la música comercial va con tendencias. El artista que está de moda, la canción que está de moda, el cantante que está de moda. En cambio, la radio cristiana no. Es un mensaje de alabanza, un mensaje que viene de Dios y que a lo mejor una canción viejita puede estar sonando hoy repetidamente porque las personas pueden identificarse con el mensaje que trae esa canción. Por lo consiguiente, la gama de música que se tiene en una radio cristiana a la mano del locutor es más amplia que en una radio convencional o una radio comercial. Entonces nosotros teníamos un montón de discos antes. Yo recuerdo que estaba haciendo un turno en la noche y me distraje y la canción que estaba sonando paró. Inmediatamente, el primer instinto de un locutor cuando escucha un bache es abrir micrófono y decir algo. Mientras yo estaba animando a los oyentes, estaba también seleccionando un disco al azar y por la premura del tiempo saqué el disco, vi cómo se llamaba, vi quién era el grupo, seleccioné una canción y dije, no recuerdo cómo se llama la canción, sino que dije, van a escuchar este bonito canto, se llama El Señor es tu luz. Póngale atención a la letra porque Dios quiere hablar a través de ella. Si hay alguien a esta hora de la noche que está con su corazón oprimido, si siente un problema, si cree que su vida está en tinieblas, póngale atención a esto porque el Señor va a iluminar su vida en este momento a través de este mensaje. Y puse la canción que había elegido que se llamaba El Señor es tu luz. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Era una instrumental. Y yo 30 segundos, yo qué raro, ¿verdad? Que seguía la intro, Ajá. un minuto, yo dije, no puede ser, no puede ser. Y en las letras pequeñas, entre paréntesis, decía instrumental. Eso me pasó a mí. Creo que a muchos le tuvo que haber pasado de alguna Sí. manera. Esperando la letra inspiradora y se inspiraron solo con el instrumental de la canción. Y el problema hasta cierto punto que veo es que la introducción que hice también. Póngale atención a la letra, que es un mensaje de Sí. Dios, pero era un mensaje un poco quedito de Dios, ¿verdad? Para todos aquellos que recibieron ese mensaje, Dios susurró y a través de la música habló. Eso me pasó en algunas partes. Sí. Ya en mi etapa como director,
pues es diferente porque la responsabilidad es más grande, ¿verdad? Porque no solamente estás pendiente de lo que pasa en cabina, sino que también con clientes, con el área administrativa, el área técnica, y es un poco más grande la responsabilidad que hay. Hay que tomar decisiones en cuanto a programas que están funcionando, otros no, y es un poco más grande la responsabilidad. Eh, yo tengo la oportunidad de que hay un compañero que necesita quien le haga un turno y yo es mi vida estar en cabina. Sí. Eh, Cuando se aceptan los retos, hay que entregarse de lleno bajo esa responsabilidad y lamentablemente tuve que dejar la cabina por las obligaciones que llevaba desde la jefatura de producción hasta la dirección, no se diga. Entonces ya no hago cabina, sino que tengo un horario fijo de oficina y me encargo más que todo de todo lo que te hablaba sobre lo que el director de una radio está pendiente de su trabajo. Sí, ¿y cuál considera usted a este punto que va a ser el futuro de la radio con las nuevas tecnologías? Y si de alguna forma ustedes se están preparando también para ese cambio que pueda surgir en el futuro. Sí, hay un eslogan, hay un eslogan muy conocido en la radiodifusión salvadoreña que dice, no se puede vivir sin radio. Y eh, la radio tiene la ventaja de que llevamos nuestra señal a diferentes estratos sociales, ¿verdad? Hoy los jóvenes, hoy ya los adultos mayores están entrando en la era digital, ¿verdad? Ya vemos señores ya con sus teléfonos y andan preguntando y cometiendo errores, desconectan aplicaciones, qué sé yo, pero van entrando. Eh, pero hay otro eslogan que lo escuché yo de una radio guatemalteca en 1981-82. Yo estaba jovencísimo y me marcó la vida porque yo escuchaba esa radio. Yo soy originario de Atiquizaya en el departamento de Aguachapán. Y Guatemala, no sé cómo estará ahora, en ese tiempo nos llevaba años luz en el desarrollo de la radiodifusión. Guatemala en 1980-83 ya tenía radios FM y habían dos que impactaban, como era el área fronteriza de Aguachapán, se metían las señales de la S y FM 95. Esas son las radios que yo escuchaba. Todo era música en inglés. Y esa es mi influencia en cuanto a la música. Yo solo escucho música en inglés. Tiene que uno aprender también para saber qué es lo que está diciendo, ¿verdad? El artista, el cantante. Pero Radio S decía un eslogan que me ha marcado mi ruta para desarrollarme en este medio. S decía, radio que no evoluciona, se estaciona. Y, y es cierto, tenemos que enfrentar estos retos, tenemos que aplicarnos a las nuevas tecnologías y meternos de lleno. Hoy estamos haciendo podcast, hoy estamos viendo cómo levantamos también nuestras redes sociales que están asociadas a nuestra radio, pero que no están divorciadas de la misión y del estilo de nuestra emisora a través de nuestra frecuencia. A lo mejor las personas no lo podrán notar, pero nosotros sí sabemos que resguardamos esa misión y resguardamos ese estilo que le ponemos a Radio Luz a través de nuestra frecuencia y la trasladamos y la adaptamos a las nuevas tecnologías con esa misma mística, con esa misma pasión. Y entonces, radio que no evoluciona, se estaciona y como la gente no puede vivir sin radio, allá en el campo, en la campiña de nuestro país, en las fincas de nuestro país, llegará un momento que esos agricultores, esos jornaleros, esas personas que cuidan fincas, van a tener la facilidad de sacar su celular y van a hacer clic en una app
ahí tenemos que estar nosotros también con ellos. Esa es nuestra misión y nuestra estrategia, ¿verdad? Para hacer que esta radio evolucione y que siempre se mantenga en el gusto de todas las personas católicas, ¿verdad? Porque nuestros oyentes son personas católicas y hay unos también evangélicos, y que en algún momento alguien con el corazón roto se va a atravesar por nuestras frecuencias digitales y va a recibir ese mensaje de Dios. Y otra cosa que me ha impresionado de las encuestas, hay dos encuestas anuales que sacan para ir viendo cómo están las radios posicionadas en el rating, es que están la música con el formato cristiano, la música con ese mensaje católico evangélico, está siendo bien recibido por las radios comerciales. Lo puedes, más de alguna radio tú escuchas y de repente aparece con una alabanza. Tú te quedas, ¿y qué pasó Sí. aquí? Me equivoqué de radio, ¿no? Y es una radio comercial. ¿Por qué? Porque las tendencias, porque las encuestas dicen que las personas necesitan también esa fortaleza eh, de alguien a lo mejor que no conocen, que nosotros sabemos que es Dios, que les dé a través de un mensaje una orientación a su vida. Y es por eso algunas radios dicen, bueno, mira esto, qué raro, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestro país? Metamos música cristiana y a veces escuchas en la mañana música cristiana sonando en radios comerciales. Y es por eso precisamente. Súper interesante, la verdad, no me había puesto a pensar en eso, pero ahora que lo hice es cierto. Ya he escuchado un par de alabanzas en emisoras que son comerciales. Y aprovechando justamente eso, Manolo, ¿en qué redes sociales los pueden encontrar? Radio Luz El Salvador en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y también nuestro canal de YouTube se llama Radio Luz El Salvador. Ok. Se llama, en redes sociales nosotros agregamos el nombre de nuestro país, Radio Luz, El Salvador, porque hay otras emisoras que es de Sudamérica, hay una en Honduras que también tienen el mismo nombre. No le podemos poner 97.7 FM porque eso es solamente para nuestra frecuencia tradicional, ¿verdad? Pero Radio Luz El Salvador, así somos en redes sociales. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, de verdad por su tiempo. Sabemos que tenía una agenda súper apretada, pero en realidad queremos agradecerle por tomarse el tiempo de poder conversar un poco con nosotros y compartirnos su experiencia tan enriquecedora a través de los años acerca de la radio. Así que un gusto y bueno, Claro. para todos los demás que nos están viendo, si están interesados en escuchar música católica, pues ya saben, ahí tienen las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, bendiciones, paz y bien a todos.